Amén. ¿Cuántos quieren aprender a vivir felices? Con su pareja, con su mamá. Dentro de 15 días comenzamos esta hermosa serie. Invitamos a los niños a que pasen a sus clases y a los jóvenes también. Mientras tanto, voy a invitarlo. ¿Cuántos tienen el bosquejo? Si alguien no tiene aún el bosquejo, puede levantar su mano. Creo que aún hay bosquejos. ¿Se acabaron? Ay, se acabaron los bosquejos. Bueno, muy bien. Si alguien de pronto tiene uno de sobra, puede acercar a los que no tienen. Muy bien, vamos esta mañana a estudiar un tema muy especial que se titula Estrategias de Guerra. Y vamos a hablar un poco acerca de un tema que muy pocas veces hablamos, y es de guerra espiritual. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes un propósito especial para nuestras vidas. Gracias porque tú quieres hacer cosas maravillosas en nosotros. Nos ponemos en tus manos para que tu presencia sea reinando y que hoy nos hables a través de esta palabra. Gracias porque sabemos que hay un mundo espiritual y si lo ignoramos, Señor, somos perjudicados de una manera mayor. Ayúdanos a entender esta guerra que se está librando y que aunque no queramos ser partícipes, estamos en medio de esa guerra. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén y amén. Alguien una vez vio que el norte y el sur estaban peleando en guerra. Dijo, no, yo ni del norte ni del sur. Así que no me voy a congraciar con ninguno de los dos bandos. Y el hombre dijo, ya sé, para que vean que yo no le voy a ningún equipo, voy a salir con una camiseta de los del sur y un pantalón de los del norte. Y estaban en plena batalla cuando apareció el hombre caminando, sonriente, saludando a todos. Los del norte, al ver que tenía pantalones de los del sur, lo acribillaron. Y los del norte, al ver que tenía una camiseta del equipo contrario, le dispararon. Eso representa muchas personas que dicen, ni con Dios ni con el diablo. Alguien dijo así en la calle hace algunos años. Pero debemos ser conscientes de que hay una guerra real. Y quiero que imagine por un momento, en un lado está el bando del enemigo, de Satanás. Y en otro lugar está el bando del Dios Todopoderoso. Y lo primero que nos dice la Biblia es que el ejército de Dios está compuesto por, como dice la palabra, leamos en Éxodo 14:14. Si quiere, al reverso, la página está en blanco para que usted anote las citas bíblicas, porque vamos a estudiar muchas citas y no va a poder tal vez leerlas todas. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo primero que nos dice la Biblia es que en el ejército de Dios hay un capitán. La Biblia lo nombra Jehová de los ejércitos. Otra versión dice Yahweh o Yahvé de los ejércitos. En hebreo es Yahweh Sabaoth, que significa el Dios que pelea, el Dios de los ejércitos. Y Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, es el que comanda este ejército. Es interesante porque en la Biblia, cuando había una confrontación, y esto es importante que escuche esto, en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel del antiguo pacto peleaba, ellos siempre sabían que una pelea física involucraba una pelea espiritual. ¿Sabía eso? Sabía que cuando ellos se enfrentaban a otro ejército, a otro pueblo, ellos no lo veían como una guerra solo física, sino ellos sabían que espiritualmente había algo que estaba sucediendo. David, cuando se enfrentó a un gigante, a un hombre altísimo, dijo, tú vienes a mí con espada, vienes con escudo, vienes con jabalina, mas yo vengo en el nombre
de Jehová de los ejércitos. Él sabía que se estaba librando una batalla física, pero al mismo tiempo también una batalla espiritual. Además del Señor de los ejércitos, del Dios verdadero, el ejército de Dios está compuesto también por ángeles. La Biblia nos dice en el Salmo 91, 11, 12 lo siguiente: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Está hablando en medio de las dificultades que atravesamos, en medio de las batallas. Dios también ha mandado ángeles, dice Hebreos, que son espíritus que sirven a la humanidad, pero son espíritus que también guerrean. La Biblia también dice en Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Hay otra versión que dice, y pelea. Los ángeles muchas veces los vemos en ilustraciones como seres pacíficos. Pero cuando los ángeles tienen que guerrear y pelear a favor del ejército del Dios Todopoderoso, ellos guerrean, ellos pelean la buena batalla. Pero hay otros que hacen parte del ejército de Dios, además del capitán y de los ángeles, y es su iglesia. Usted, si es parte de la iglesia de Dios, hace parte del ejército de Dios. La Biblia dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. ¿Y toda fuerza de quién? Del enemigo. Eso quiere decir que usted no puede estar ausente frente a la guerra que se está librando. Y Dios nos está diciendo, les doy autoridad. ¿Le dio autoridad a quién? A la iglesia, a los que hacen parte de la iglesia. Miren, es muy curioso ver cristianos con miedo. A veces se ponen a ver películas que no deben ver y están tiritando de miedo. Hay veces hay circunstancias difíciles y los vemos llenos de temores. Pero Dios está diciendo, en medio de la batalla yo les doy autoridad y les doy poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero también al otro lado hay otro ejército, el ejército enemigo. El ejército del enemigo, el ejército de las tinieblas, el ejército de Satanás. Dice la Biblia, por tanto no tenemos lucha contra sangre, ¿ni qué? Ni carne. Su enemigo no es su pareja, su enemigo no es su jefe, su enemigo no es el ladrón. Hay algo que usted no puede ver y que espiritualmente está sucediendo, y que hace que cosas en la vida física sucedan. Por eso nos dice, nuestra lucha, hay una guerra, pero no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que debemos entender es que hay un capitán en ese ejército de maldad. Su nombre es Satanás. El diablo es real. Dice la Biblia, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay alguien que está comandando y tiene un ejército muy poderoso, no más poderoso que el de Dios, pero tiene un ejército. Y además de su capitán están los espíritus inmundos. La Biblia a lo largo y ancho nos hablan de potestades, huestes espirituales, ángeles que decidieron rebelarse contra Dios y fueron, dice Apocalipsis, fueron echados del cielo y vagan por la tierra comandados por su capitán Satanás. Y el ejército del enemigo está organizado. Mire, Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Si algunos están pasando una dificultad, Satanás me está atacando.
Pues el ejército del enemigo lo está atacando. Satanás probablemente está en Hollywood, en algún otro lugar. Alguno de sus emisarios, alguno de esos demonios es quien realmente lo está atacando a usted. Está poniendo alguna prueba, algún tropiezo. Y la Biblia nos dice en Efesios que en las regiones celestes, hablando de los espíritus inmundos, tenemos que ser conscientes que el mundo espiritual es real y que los demonios gobiernan muchas áreas, incluso zonas. Los que son expertos en el tema dicen que hay demonios territoriales que se han hecho cargo de determinada región o determinado territorio. Es por eso que usted va a algún lugar y dice, uy, ese lugar es un ambiente difícil, pesado. Daniel nos habla de este asunto. No tenemos esto en la diapositiva, allí está en su Biblia. En Daniel 10:13 dice lo siguiente: mas el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Miguel es nombrado arcángel y dice que había oposición. Y aunque un cristiano no puede ser poseído, de eso vamos a hablar ahorita, si hay oposición de parte del enemigo. El enemigo quiere poner problemas a los cristianos, quiere atacar a los cristianos. Jesús le dijo a sus discípulos, en especial a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo estoy orando para que ustedes tengan la victoria. Hay una guerra espiritual que se está librando. Y otros emisarios, otros combatientes en el ejército del enemigo son personas usadas por Satanás. Brujos, hechiceros, satanistas, pero también aquellos que se oponen a la vida cristiana, hacen parte del ejército del enemigo. Volvamos a usar nuestra imaginación por un instante. A un lado está el ejército del Dios Todopoderoso y al otro lado el ejército del enemigo, las huestes de tinieblas. El enemigo pelea con una estrategia. El enemigo usa armas. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este no era el texto que quería leer. Es este, 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted no conoce la manera en que va a trabajar el enemigo, usted probablemente puede perder. Eso pasa en todas las áreas de la vida. Quien va a pelear contra otro ejército trata de tener un espía para ver cómo pelea o qué estrategias tiene el enemigo. Pasa en todas las áreas, incluso hasta en los deportes. Los técnicos van y estudian mucho al equipo enemigo para hacer una estrategia. Pero ¿sabe cuál es el problema en la actualidad? Los cristianos ignoramos completamente cómo trabaja el enemigo. El apóstol Pablo no era así. Él decía: no ignoro sus maquinaciones. Pablo sabía cómo actuaba Satanás. Por eso cuando venía un ataque del enemigo, él sabía que era el enemigo el que estaba actuando. Pero los cristianos ignoramos muchas veces las maquinaciones del enemigo. Pensamos que esta pelea es porque el indio de mi marido es una persona difícil, dicen algunas mujeres. Pero no se dan cuenta que detrás de eso hay huestes de tinieblas, obrando, trabajando en contra de las parejas. Dice la Biblia lo siguiente: hablando del maligno, Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Hay dos estrategias que usa comúnmente el diablo.
Una es división. El enemigo es experto en causar divisiones. Le encanta las matemáticas, le encanta dividir, le encanta causar discordia, pleitos, celos, envidias, contiendas. Cuando hay un problema en pareja, cuando hay una dificultad en el matrimonio, a veces las parejas piensan que son causadas por el carácter difícil de su pareja. Pero muchas veces ignoran que detrás de eso hay alguien que quiere destruir el hogar. Porque detrás de la destrucción de la pareja van a venir consecuencias nefastas. No solo en el hombre y en la mujer, sino también en sus hijos, que van a ser perjudicados. El diablo le encanta causar división. Él odia ver a las familias unidas, riéndose, gozándose. Por eso queremos una serie dentro de 15 días que se titula Felices para siempre. Porque queremos darle herramientas. El enemigo quiere lo contrario, quiere causar división también en la iglesia. Quiere que la murmuración, el rencor y muchas otras cosas estén reinando en medio para que haya división en medio de nosotros. Y la Biblia aquí nos dice que otra estrategia es la mentira. ¿La qué? Él quiere meter ideas y pensamientos en tu cabeza tales como Dios no te ama, Dios no escucha tu oración, Dios es pobre, Dios es malo. Mentiras como estas y mentiras como las que usted ha escuchado en el colegio o en la universidad o en los medios de comunicación respecto a Dios son artimañas del enemigo. Se está librando una guerra. Y a veces los cristianos estamos creyendo a las mentiras del enemigo. Crea mentiras entre personas y nos pone en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros amigos. Falsas acusaciones. Mire, en cada área de nuestra vida con la que estamos luchando hay mentiras de Satanás, incluyendo la lujuria. Algunos dirían, ¿pero qué tiene que ver la lujuria con la mentira? Pues el diablo te quiere hacer creer que a través de la lujuria vas a ser lleno. Pero quien da visto bueno a la lujuria se da cuenta que después queda otra vez vacío, necesitando llenar ese vacío que ha dejado las relaciones ilícitas. Mateo 13:24 nos dice: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hay alguien en este mundo que está sembrando cosas malas, incluso en los hogares cristianos, incluso en la iglesia. Ese es el enemigo de nuestras almas. Como le venía diciendo, muchos no conocen la estrategia del enemigo. El enemigo coge sus dardos, afila, tensa el arco y dispara la flecha. Y cuando la persona recibe el dardo, de repente a la vecina, que durante 20 años ha sido la mejor amiga, empieza a verla como una bruja. Empieza a verla como una mujer que tal vez quiere quitarle a su marido. Sucede como aquel hombre que iba caminando con su mujer y llega ahí el marido, ve a una mujer venir y le dice, hola linda, ¿cómo estás? Y la mujer se queda mirándolo y le dice, yo pensé que yo era la única linda en tu vida. Yo pensé que realmente me amabas y ahora llamas a esta mujerzuela como me llamas a mí. Y el marido se pone rojo y le dice, amor, te presento a Linda, mi nueva jefe. Se llama Linda. Muchas veces el enemigo pone dardos en el corazón y nos pone a pensar cosas que no son. Cosas como, él ya no te quiere, él está harto de usted, él ya tiene otra. Debemos aprender que el maligno está poniendo mentiras en las relaciones.
Hay parejas que van en el carro y dicen, qué pereza llegar a la casa, compartir el resto del tiempo con esta persona que está al lado mío. Son maquinaciones que el enemigo está poniendo. Uno de los grandes errores, 2 de Corintios 10:4. Alguien que lo lea con voz fuerte. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Uno de los grandes problemas de los cristianos es que están tratando de luchar con armas que no son armas espirituales, sino armas carnales. Entonces tienen un problema, una dificultad con alguien, con el vecino. El vecino vino y parqueó el carro frente a su casa y usted ya no puede sacar la moto. Usted en ese momento se va enojado y le golpea a su vecino. ¡Hey, vecino! Usted sí es un irresponsable. Otra vez volvió a parquear el carro donde no debía. No puedo sacar la moto. No sea tan irresponsable. Y empieza la cantidad de palabras. Estas armas que usted acabó de usar son armas carnales. El apóstol dice, porque las armas que usamos en la guerra en la cual estamos no son ¿qué? Carnales. Cuando usted está en medio de un problema, lo que más usa son las armas carnales. Sus palabras fuertes, su gritería, su enojo, sus impulsos emocionales son armas carnales. Pero había alguien que peleaba la buena batalla, el apóstol Pablo, y él dice, mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos de nosotros peleamos carnalmente? No le digo que levante la mano para que no nos avergoncemos aquí, pero yo creo que muchas veces todos levantaríamos la mano. Debemos aprender que estamos en guerra, y en esta guerra usted no puede ir usando sus impulsos, no puede ir usando su enojo ni sus palabras como armas en medio de esta batalla. Una de las armas que usamos es justificarnos, tratando de echar la culpa al otro. Y esto se convierte en un ciclo interminable de echar la culpa. Eres tú, no es que es tu carácter, no es que es tu genio. Otra forma de pelear carnalmente es contarle a todo el mundo lo que nos ha sucedido. Si viera, es que si usted conociera a la mujer que me tocó, imagínese, cuando llego la comida no está servida, cuando me sirve la comida tarde está salada, después de que está salada no me recoge el plato y me toca a mí ir a lavarlo, pobre mártir. Y nos convertimos en luchadores con armas carnales y olvidamos que hay alguien dispuesto a pelear por nosotros. No peleamos la buena batalla, no terminamos en peleas carnales. Y en una pelea carnal, adivine qué bando termina ganando: el del ejército del enemigo. El apóstol Pablo decía, yo peleo no como quien tira golpes al aire, sino yo sé pelear, dice él. Algunos dirían, este se arremanga bien las mangas y es bien templadito, pero no, él sabía pelear la buena batalla. Hay diferentes formas de ganarle al enemigo, sin ni siquiera nombrarlo. Algunos dicen, te reprendo, Satanás, y les encanta hacer guerra espiritual nombrando al diablo. No hay que nombrar al diablo para hacer guerra espiritual. Hay formas especiales de hacerlo y la Biblia nos dice cómo hacerlo. El primer nivel para pelear la buena batalla lo encontramos en la salvación, en lo que sucedió esta mañana aquí. Mire, alguien no puede hacer frente a las tinieblas si no tiene el Espíritu Santo. Alguien no puede hacer frente al enemigo si la presencia de Dios no está con él. Entonces lo primero que debemos aprender es que si somos salvos por gracia, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros.
Entonces, lo primero es la salvación. Entregar nuestra vida a Jesús. Dice el que está en Cristo, el maligno no le toca, dice la Biblia. Entonces lo primero que necesito es entregar mi vida a Jesús. De aquí para allá, lo que sigue es real si usted tiene a Cristo. De lo contrario, los pasos que vamos a seguir no van a servir. El segundo paso es tener seguridad de la salvación. Algunos salen del agua bautismal y se rascan la cabeza y dicen, hey, ¿será que realmente yo sí fui salvo? ¿Será que realmente eso sí causó un efecto en mí? Porque después de salir del agua del bautismo sigo teniendo las mismas luchas que tenía antes. Yo pensé que todo iba a volverse color de rosa. No. Lo que debemos tener en segundo lugar es reconocer que aunque tenemos luchas, Dios sigue con nosotros, el Espíritu Santo sigue con nosotros, a no ser que usted se vaya de lleno al mundo y le dé la espalda a Dios. Ahí sí es otra cosa. Pero la segunda cosa es tener la seguridad de que usted va al cielo. A veces le preguntamos a un cristiano, ¿usted, hermano, cree que va al cielo? Ay, hermano, la verdad no sé. Dios dice que si usted murió y resucitó en el bautismo, Jesús pagó por sus pecados y usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la santificación. Es el tercer nivel. Haga de cuenta que estamos subiendo una montaña y en la cima está Dios. Y en esa montaña, aquí está el ejército del enemigo, y entre más subimos, más nos alejamos del enemigo. Lo primero es entregarle nuestra vida a Dios. Lo segundo es creer que Dios está conmigo, la convicción de que soy salvo. Tercero, santificación. No es solo entregar mi vida a Cristo, sino empezar a crecer en mi vida espiritual. El recién bautizado, el recién convertido necesita empezar a buscar la forma de crecer espiritualmente. Debe buscar la forma de aprender de Dios. No debe quedarse ahí rezagado. Ya Cristo hizo todo por mí. La Biblia nos cuenta en Hechos 19, un grupo de hombres que veían que el apóstol Pablo venía y oraba por los espíritus inmundos, y los espíritus salían corriendo despavoridos. Y ellos se quedaron mirando y dijeron, wow, eso sí es poder. Se llaman los hijos de Escleva. Y nos dice que estos hijos vieron el poder de Dios ahí en el capítulo 19 de Hechos. Dijeron, nosotros también podemos. Y nos dice que vieron ahí endemoniados ahí rasgándose las vestiduras, y vinieron y les dijeron, en el nombre del Jesús que predica Pablo, sal fuera. Y dice que en ese momento los endemoniados se levantaron y se le tiraron a los hijos de Escleva y los destrozaron y los golpearon hasta más no poder, y ellos salieron huyendo. ¡Ay, Dios, ayúdanos! Y salieron completamente derrotados. Estos hombres no tenían una entrega a Dios. Pensaban que con solo decir en el nombre de Jesús, sal fuera, ya estaban haciendo guerra espiritual. Hay personas que creen que sin tener una vida espiritual, sin buscar a Dios, pueden enfrentarse al diablo. Y salen golpeados, salen aporreados. Incluso, si no son cristianos, pueden salir hasta poseídos por meterse en un terreno en el cual no tienen ningún respaldo espiritual. Número 4, una vida de oración. Nosotros debemos aprender a tener hábitos de oración. Mire, la noche que Jesús fue capturado para ser llevado a la cruz, esa noche había una guerra espiritual increíble. Los demonios estaban haciendo y deshaciendo por todo Jerusalén. Jesús estaba orando en Getsemaní, tanto que salían gotas, pero no de sudor, sino de sangre.
Los vasos capilares de Jesús estaban reventando. Estaba en una guerra en oración. Y se levantó y vio a sus discípulos y les dijo: ustedes no han podido ni velar ni una hora. Estamos en guerra. No le dijo eso, pero se percibía en el ambiente que había una guerra espiritual. Hay personas que esperan que hasta que el pastor vaya a su casa y ore para que sucedan cosas espirituales. No, Dios lo escucha a usted. Si usted ha entregado su vida a Jesús, Dios lo escucha a usted. Usted puede doblar rodilla y usted puede orar. Dios escucha su oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra de que no has podido velar ni una hora a mí me está tocando últimamente. Yo tenía una lucha con poder orar seguido. Ya Dios me ha dado la victoria. Ahora puedo orar seguido. Ahora estoy en la lucha de orar más tiempo. Dedicar mínimo una hora a la oración. Porque yo sé que en medio de la oración Satanás es atacado. No debes permitir que el enemigo te ataque. Algunos piensan que la protección es... Algunos dicen: cúbreme con tu sangre, Señor Jesús. Creen que eso es guerra espiritual. Pero la Biblia no dice que nada de eso es guerra espiritual. La Biblia dice que la guerra espiritual se logra a través de la oración. ¿De la qué? De la oración. Y en medio de la oración hay poder de Dios. Quiero que abramos la Biblia. Esto sí, vamos a abrir nuestras Biblias. No tenemos diapositivas de este texto. Vamos a abrirla en 2 de Corintios. Vamos a ver un ejemplo de guerra espiritual real. Vamos a abrir en 2 de Corintios, capítulo 20. Segunda de Crónicas, perdón. De Crónicas. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leer el versículo 1 al 4. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 4. ¿Cuántos lo tienen? Muy bien, dice lo siguiente la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la ¿qué? Guerra. Recuerde que los israelitas pensaban que una guerra física había una guerra espiritual y hay razón en eso. Porque el ejército, el pueblo de Dios peleaba con Dios. Ellos no peleaban como pelean ahora los ejércitos. Ellos peleaban con Dios. Y los moabitas y los amonitas tenían sus propios dioses. Entonces, además de una guerra física, era una guerra espiritual. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esto era una guerra de zancudo amarrado con león. Venían 4 países a atacar al pequeño país de Israel. No había alternativa de ganar. Se habían unido los pueblos, el ejército contrario. Ellos creían en otros dioses. Por tanto, ¿de parte de quién estaban peleando? En el ejército del enemigo.
El pueblo de Dios escuchó esa noticia y no dijo, afilen sus armas, porque hay guerra. No dijeron, afila tu lengua, porque viene tu marido. No. Lo que dijeron es, doblemos rodilla e invoquemos el nombre de Dios porque estamos en guerra. Cuando hay guerra, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, una de las mejores alternativas, si no la mejor, es doblar rodilla. Versículo 15 del mismo capítulo. Después de haber orado a Dios, en el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Juel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En vez de ir a pelear, dice, estén tranquilos. Tomen asiento y disfruten del espectáculo. Muchas veces hay una pelea difícil. Hay una situación en la cual usted dice, no, es que yo tengo que ir a arreglar esto con mis propias fuerzas, con armas carnales. Pero Dios dice, no. Ya que has invocado mi nombre, relájate y disfruta. Porque lo que yo voy a hacer va a ser mi pelea y no la tuya. Y en este nivel debemos enfocarnos mucho, porque Dios está dispuesto a hacer. Y en el versículo 22 sucedió lo siguiente. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza al pueblo de Dios, miren, no estaban peleando con sus armas, estaban ¿qué? Cantando alabanzas. Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esto es un principio que lo vemos en la Biblia a lo largo y ancho. Simplemente con cantar al Señor alabanzas y orar, el enemigo se destruyó a sí mismo. Viene la mujer, la chismosita del barrio, y le dice, imagínate que vi a tu marido saliendo con Julanita de tal. Y la mujer dice, gloria a Dios, te alabo Señor, alabado sea tu nombre. Y la vecina chismosa se queda así como... Pero en el mundo espiritual, los demonios, al escuchar esa conversación, va el demonio que puso el chisme y se encuentra con otro demonio. ¿Y cómo es posible que usted, en vez de causar divisiones, mire lo que está causando es alabanza, y se ponen a pelear entre los demonios? Es exactamente lo que sucedió allí. El enemigo se empezó a pelear consigo mismo. ¿Usted no cree que los demonios entre ellos pelean? Sí. Y eso es causado cuando nosotros oramos y alabamos a Dios. ¿Cuántos quieren ver a su enemigo derrotado? Al enemigo espiritual, no a su enemigo físico, sino al enemigo que está detrás de las dificultades, que es Satanás. Número 5. Quinto nivel en la guerra espiritual. Unidad de los cristianos. La oración de Jesús en Juan 14 es que fuésemos uno. Dice, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Nosotros como iglesia necesitamos unidad, porque ¿sabe algo? El enemigo quiere dividirnos. El enemigo quiere causar chismes en la iglesia, divisiones. Pero cuando nosotros estamos unidos y oramos por algo en común,
el enemigo es destruido. Mire, aquí en el grupo de WhatsApp hemos orado por cosas difíciles. Han venido casos complicados y hemos visto a Dios levantarse en medio de la dificultad de una manera sorprendente y milagrosa. Pero porque su pueblo se ha unido para orar, debemos quitar todo intento del enemigo de dividirnos. Amén. Dios me ha tocado mucho en esta área, en el sentido de no hablar mal de algún hermano, de no decir a usted marido infiel, no, sino hablar del pecado en sí, hablar de la infidelidad, no del hermano, porque eso causa división. Sexto paso, usar bien la palabra de Dios. Mire, este libro es más actualizado que el libro que fue publicado ayer. Fue escrito, la última página, hace aproximadamente 1900 años, poco más. Y algunos lo ven como un libro obsoleto. Lo interesante es que las palabras escritas hace más de 5.000, 4.000, porque la Biblia llevó varios años, siguen siendo actuales. Esta semana leíamos con mi esposa en el devocional y veíamos cómo Dios nos hablaba nuestra relación matrimonial y decíamos, Dios, sigues hablándonos. Cualquier libro antiguo ha caducado y son palabras viejas y cosas de esa época, pero el Señor sigue hablando a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mira, yo te decía que te fueras imaginando que vas subiendo una montaña en la guerra espiritual, porque nos vamos acercando a Dios en nuestra lucha. Y dice el salmista en el Salmo 18:33, si queremos estar firmes debemos usar la Biblia como un ancla. Dice David que él usaba la palabra de Dios como su sostén, porque el enemigo quiere hacerte resbalar, el enemigo quiere hacerte caer. Nosotros cogemos nuestra espada y es como si la claváramos en el piso para no resbalar frente a las artimañas del maligno. Pero para eso debemos usarla. No es un amuleto para mantenerlo abierto en el Salmo 91. Es palabra poderosa para aplicar a nuestra vida. Amén. Número 7. No vivir para nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esta no hay mucho que decir. Debemos dejar de vivir para nosotros. Egoísmo, orgullo, soberbia, rebeldía. Número 9, perseverancia. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos en la guerra espiritual de seguir perdonando. No nos cansemos de seguir amando y mostrando misericordia. No nos cansemos de seguir dando gracias a pesar de que no lo merezcan. No nos cansemos de orar. Quien está peleando guerra espiritual, quien está batallando con algo y se cansa, estuvo a punto de ver la victoria. Número 9, amor incondicional del Padre. En la guerra espiritual muchas veces se necesita amor. Y no estoy hablando de alguien endemoniado. Estoy hablando de la batalla que usted está sufriendo con su hijo, con su amigo, con su vecino, con su hermano. Si usted no se reviste del amor de Dios, usted no va a poder batallar. Porque además de las fuerzas que Dios da en la oración, usted necesita muchas veces llenarse de amor para soportar
la embestida que el enemigo está poniendo. Pero amor no a las huestes de tinieblas, sino amor al que está siendo usado por Satanás. Amén. Número 10, con esta terminamos. Necesitamos la presencia de Dios peleando. El versículo 15 del capítulo que leímos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 20, 15 dice: y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino ¿de quién? De Dios. Para eso se necesita fe. En el último punto ponga presencia de Dios y entre paréntesis fe. Porque necesitamos creer que Dios está peleando, no nosotros. Hay episodios en los que ha sido difícil esperar en Dios. Hay episodios en los que es difícil perseverar y creer que Dios va a obrar. Pero es en esos momentos en que usted no duda de que Dios va a obrar, donde usted va a ver la victoria, donde usted va a ver el milagro, donde usted va a ver las huestes de tinieblas siendo derrotadas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlo a que se ponga de pie para terminar. Vamos a decirle: Dios, muchas veces ignoramos que hay una guerra espiritual. Muchas veces ignoramos que Satanás se está levantando y usa personas para atacarnos. Que aquel que nos gritó esta semana muchas veces fue un instrumento de Satanás. Que aquel que se nos atravesó en medio de la avenida para hacernos cambiar el genio, aunque fue imprudente, pudo haber sido alguien usado por el enemigo. Que las conversaciones difíciles que tuvimos esta semana, muchas de ellas no fueron cosas naturales, sino detrás de eso el enemigo quiso levantarse para hacernos caer. Que en esa conversación de WhatsApp que tuviste esta semana y que te sentiste inclinado a serle infiel a tu pareja, no estaba solamente una mujer buscando afecto. Había algo detrás de eso, intentando buscar tu caída. Padre, hoy reconocemos que hay una guerra espiritual. Reconocemos que si cogemos el celular y muchas veces llegan mensajes, que si prendemos el computador y hay páginas que nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer, que en nuestras conversaciones, en la calle, en los negocios, hay personas que nos proponen hacer cosas torcidas, cosas desleales. En muchas de esas ocasiones se está librando una guerra espiritual. Ayúdanos a no echar en saco roto lo que hemos aprendido hoy. Y ayúdanos, Señor, a pararnos firmes. Aquellos que aún no se han entregado a ti, para que vengan y se sumerjan en tu presencia, para vivir de nuevo, para tener el Espíritu Santo, porque de lo contrario nada pueden hacer. Y aquellos que ya te han aceptado, para que se paren firmes, Señor, para que puedan orar, para que puedan usar la palabra, para que puedan perseverar, para que se puedan llenar de tu amor, para que puedan buscar la ayuda espiritual con la familia de la fe,
para que puedan reconocer que necesitan fe y dejar que tú pelees. Y no sean sus palabras, sus acciones, tratando de buscar soluciones. Que las armas de la milicia no sean carnales, sino poderosas. Diga conmigo: Señor, ayúdame que mis armas no sean carnales, sino poderosas en ti. Ayúdame a obedecerte y ayúdame a creer que tú peleas por mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Dios pelea por nosotros? Si tú crees, dale un aplauso al Rey. Dile: gracias, Señor, porque tú peleas por mí. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria en medio de las acechanzas del maligno.